amigos y amigas, jueces, juezas, magistrados y magistradas, además de los invitados profesionales del derecho que están aspirando a un cargo en la rama judicial y que nos han estado acompañando en este ciclo de conferencias de derechos humanos, que ha sido precedida de unas charlas muy puntuales de ofimática con uno de los ingenieros de el CENDOG, que también fueron unas charlas espectaculares. El día de hoy continuamos con nuestra cuarta charla sobre derechos humanos a cargo de nuestro compañero corporado y juez octavo de ejecución de penas y medidas de seguridad, el doctor Armando Padilla Romero. Deseo presentarle a él un afectuoso saludo y decirle que estamos muy felices que nos pueda compartir su conocimiento para que todos tengamos la posibilidad de refrescar la memoria en estos aspectos de los derechos humanos en el punto específico que usted nos va a referir, que es el sistema interamericano de derechos humanos. El doctor Armando Padilla Romero es abogado especialista en derecho penal y criminología, en derecho constitucional e igualmente en derechos humanos, junto con casación penal, magíster en derecho penal y criminología. Se ha desempeñado como docente en diferentes universidades del país. Además es formador de la Escuela Judicial en estos temas y ha sido funcionario judicial no solamente de la rama, sino igualmente de la Fiscalía General de la Nación. Y esto nos permite dar paso a la materia que nos concita el día de hoy, no sin antes expresarles a todos ustedes también nuestro agradecimiento por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Hoy es el cuarto y penúltimo de los derechos humanos, del tema de derechos humanos. Les rogamos igualmente ya dentro del marco de el desarrollo de esta actividad que pues procuremos dejar siempre nuestros audios en silencio para que no hagamos interferencia a la charla. Y después de la conferencia se dará el espacio para las preguntas correspondientes, igualmente igualmente como los demás escenarios que hemos tenido hasta ahora de todas nuestras conferencias han sido debidamente grabados. Se les remitirá a los corporados a sus correos electrónicos el correspondiente archivo. De tal manera que pues presurosos habremos de comenzar, doctor Armando, con su conferencia. Nuevamente le agradecemos mucho. Al doctor José Anderson Beltrán Telles también un saludo especial como coordinador académico y coordinador de este ciclo de conferencias. Al doctor Hugo Alexander Ríos Garay también, que ha sido parte de este trabajo académico. Entonces, los dejo con el doctor Hugo Alexander, que va a ser el coordinador de esta charla para el día de hoy. Siga, doctor Hugo. Bueno, tenemos alguna dificultad de comunicación, entonces, mientras el doctor Hugo nos acompaña, vamos a darle la palabra al doctor Armando Padilla para que nos ilustre con sus conocimientos sobre el tema. A doctor Hugo Alexander, entonces le cedo la palabra para que usted a la vez haga la presentación correspondiente y le demos paso al doctor Armando Padilla. Muchas gracias y estamos en contacto. Aquí quedaremos pendientes. Muchas gracias, doctor Hermes Darío. Muy buenas tardes a usted, señor presidente, al doctor Armando Padilla y, por supuesto, a todos los asistentes a este interesante seminario que viene desarrollando la corporación. A todas y a todos los que participan, pues muchas gracias por el interés que han despertado en estos eventos que viene organizando la corporación
hoy pues nos convoca este tema tan importante a cargo de nuestro compañero, el doctor Armando Padilla Romero, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me parece que en el ejercicio profesional es indispensable el conocimiento de toda la estructura de protección a nivel internacional de los derechos humanos. Entonces, pues no solamente en aras de obtener unos muy buenos resultados en la prueba que nos va a calificar para jueces y para magistrados, sino, por supuesto, en el ejercicio profesional. Entonces, los dejo en compañía de nuestro ilustre compañero, el doctor Armando Padilla, y estaremos muy pendientes de la participación de todos ustedes en las inquietudes que tengan frente al tema para írselas comunicando al doctor Padilla y que en el transcurso de la conferencia pues nos vaya resolviendo estas inquietudes. Entonces, nuevamente a todos pues bienvenidos y adelante, doctor Armando, muy complacido de tenerlo esta tarde aquí. Buenas tardes, señor coordinador, ilustre magistrado, doctor Ríos. Muchas gracias, doctor Hermes Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, al doctor Anderson, coordinador dentro de la corporación, es el coordinador académico. Que sea este escenario una práctica importante de cara al concurso que ya se avecina, que para algunos, para todos, pues lo vamos a tener que repetir. Yo también soy concursante. La expectativa que se tiene para ello es bastante buena. Pensamos que, pues, desafortunadamente se presentó la circunstancia que todos conocemos. Incluso yo fui uno de los perjudicados porque había tenido la oportunidad de pasar ese primer examen. De todas maneras, seguimos en la lucha todos. Lo que se busca con esta charla, ilustres compañeros, todos de la corporación, buenas tardes a todos. Vamos a compartir algunos conceptos, algunas circunstancias que considero que son importantes a tener en cuenta para lo que nos viene, que es el examen, y con la expectativa grande de mi parte de que a todos nos vaya muy bien y que logremos nuestros objetivos. Esto se logra pues con el trabajo que venimos realizando, más con el esfuerzo que está haciendo la Corporación de Jueces y Magistrados para que de una u otra manera nos sirva de cara pues a esas pruebas que se avecinan, deseándoles de antemano pues que a todos nos vaya muy bien. Voy a decir cómo hacer el mecanismo de la exposición. Voy a presentar algunos conceptos. La presentación queda para la corporación, para los que estén interesados. Y voy desarrollando los temas, haciendo algunos comentarios que considere procedentes en referencia con el tema que estemos tratando, algunos aspectos que considero son importantes que se conozcan, porque la parte obviamente teórica la tenemos, los tratados ahí están, tenemos que consultarlos, obviamente, sino que es como una charla orientadora de algunos puntos que considero que son importantes, pero en punto a lo que se pretende, que es que tengamos claridad en ciertos aspectos que nos van a servir muy seguramente para el día de esa prueba, que va a ser fructífera para todos nosotros, y así lo espero. Y es mi gran deseo para todos, la verdad. Por eso es compartir algunos conceptos, se trata de eso, aprovechando algunas circunstancias, como es haber trabajado junto con el señor presidente de la corporación en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, donde pues obviamente que fuera el aspecto teórico, pues también se practica y se conocen muchos aspectos que a veces no se conocen. Entonces dar algunos tipsitos que nos pueden servir y que considero, itero nuevamente, son importantes para lo que se nos avecina. La temática la voy a desarrollar, primero a presentar una temática general del sistema universal, luego el sistema interamericano, presentando algunos documentos que son importantes a tener en cuenta, algunos tipsitos, y nos adentramos luego a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se darán algunos aspectos jurisprudenciales con base en
un trabajo que presentó un magistrado actual de la Corte Interamericana, el doctor McGregor, y finalizaré con algunos puntos que también referentes al caso Petro, muy puntuales, porque en relación con eso sí, desde ya los invito a que tenemos que, pues obviamente, leer esos documentos. Aquí se van a hacer algunas pautas generales que no nos exime de que tengamos, obviamente, que hacer ese estudio más sistemático de la cuestión. En la parte final les pido el favor, el doctor Ríos, tuve presente algunas circunstancias, pero para efectos de que no haya en el transcurso de la conferencia ninguna situación de distracción, que voy a hacer la exposición como la tengo planeada, y ya al final de la misma, pues se abrirá un espacio, unos 20 minutos, media hora tengo entendido, pues si tenemos que seguir, seguimos, no hay ningún inconveniente en mi parte, para las preguntas. Entonces, en este momento no, entre otras cosas, pues para esas cuestiones técnicas, bueno, tengo algunas falencias, ya casi me pensiono y hubo muchas cosas que nunca aprendí bien, pero entonces ya al final sí se dará un tiempo para las preguntas que yo coordinaré con el doctor Anderson y con el doctor Hermes Darío, el doctor Ríos, para efectos de que se pueda solventar las mismas si estoy en esa capacidad o si no, por lo menos me comprometería a buscar la respuesta para ponerla de presente. Ya entrando pues en materia de exposición. Doctor Armando. Sí, sí, doctor. Entonces voy a tomar nota durante el transcurso de la charla, voy a tomar nota de las inquietudes y al final entonces voy a servir de vocero de bueno, doctor, correcto. Estas inquietudes. Adelante, doctor Armando. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya entrando en materia. Ya. Vamos a iniciar la charla con, mira, un momentico, vamos a mover aquí la presentación. Ya. Inicialmente vamos a hablar someramente, obviamente ustedes entenderán que un seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ocupa un semestre completo en la Universidad Nacional, lo que verán que es algo comprimido, pero que de una u otra manera nos va a recordar muchos conceptos que son importantes para efectos de nuestra materia. Ese Sistema Universal de Derechos Humanos establece las normas para la protección, garantía y fomento de los derechos humanos en todo el mundo. Encontramos la Carta de las Naciones Unidas de 1945, Carta de San Francisco, California, que es puntual en el tema de los derechos humanos, guía a toda la humanidad sobre ese particular. Encontramos también esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que como un dato curioso y a tener en cuenta, pues primero fue la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos meses. Recordemos que eso fue en el mes de abril, la Declaración Americana de Derechos Humanos, mientras que la Declaración Universal fue en el mes de diciembre, ambos del año 48. Hay unos instrumentos generales que conocemos como los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos, como de derechos sociales, culturales, también los dos del año 66, y hay unos protocolos. Esos protocolos facultativos, hay uno relacionado con la abolición de la pena de muerte, entre otros. Hay unos instrumentos ya más particulares, pero también a nivel general, como es la Convención de los Derechos del Niño, otra Convención de Personas con Discapacidad, otra contra la tortura, maltratos crueles, una Convención contra los maltratos crueles, inhumanos y degradantes, todo lo relacionado lo referente a todas las formas de discriminación todas las formas de discriminación contra la mujer, eso es lo que se conoce como CEDAW, que es lo que es el paralelo en nuestro sistema suramericano, interamericano, a la Convención de Belén de do Pará de 1994, que es muy importante. Se conoce con la sigla CEDAW,
de pronto no se nos haga raro que en el examen nos salga alguna pregunta donde no coloquen que la convención relacionada con la discriminación contra la mujer, todas las formas de discriminación, etcétera, contra la mujer, con las siglas CEDAW. Ese es a nivel universal, y si sale algunas circunstancias en el examen, como Belén do Pará, de 1994, tienen que ver con la misma a nivel suramericano como tal. Protocolos facultativos, que también tienen, obviamente, efectos vinculantes, porque tienen que ver directamente con los tratados internacionales. Más adelante vamos a mirar la importancia de esta situación. Ya en cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos pues como punto de partida la Organización de los Estados Americanos, 1948, 30 de abril, la 9ª Conferencia Internacional Americana. También encontramos como parte de ese corpus juris del sistema interamericano la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptado el 2 de mayo del 48. Y obviamente otro que forma parte de ese corpus juris interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro del sistema hay dos órganos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que salió de la 5ª reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile. En 1959, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se instaló legalmente el 3 de septiembre de 1979. De antemano, pues no sobra decir desde este momento que la Comisión Interamericana no tiene carácter judicial, como sí la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la función que desarrolla, como veremos más adelante. Hay otros documentos básicos, pero ya la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ya señalada, la Convención sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, conocida como Pacto de San José, Costa Rica, del 69, y protocolos adicionales, una la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y un protocolo. Ese protocolo adicional se conoce como Protocolo de San Salvador, y protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la abolición de la pena de muerte. Esto que estamos nombrando tiene que ver todo, itero, con el Corpus Juris Interamericano, que es lo que tiene en cuenta, obviamente, la Convención Americana y todo su desarrollo para efectos de cómo se va a desarrollar desde el punto de vista jurídico. Son los instrumentos que nos sirven de soporte a todo el sistema. Hay otros documentos, convenciones y declaraciones. La Declaración Americana, ahí se hace una lista de las mismas, ahí la tienen en la presentación. De pronto a resaltar de esas que se están mostrando en este momento en la presentación, lo referente a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores y la ya dicha de Belén do Pará, esa Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta es muy importante, obviamente, junto con todas las demás, porque forman parte del sistema interamericano que nos rige en este momento el Corpus Juris de nuestro continente. Y hay unas declaraciones, no solamente hay esos documentos principales, sino que también hay unas declaraciones, hay unos principios, como son los que allí se están mostrando: derechos de los pueblos indígenas, Declaración de los Principios de Libertad de Expresión, de gran importancia, queridos compañeros. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión tiene relevancia directa por lo que tiene que ver con la controversia de ideas que puede haber en un Estado, incluso en los organismos que manejan ese tema en nuestro medio, en nuestro continente. Para ello queda claro de que tiene gran relevancia, teniendo en cuenta que es una expresión de las personas en varias connotaciones, como vamos a ver más adelante, y que tiene que ver con la democracia. Si no hay controversia, si no se permite la expresión de ideas que no sean la mayoría, etcétera, pues muy seguramente el sistema democrático
habrían falencias porque no habría contradicción de ideas, etcétera, y de ahí la gran importancia de todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Vamos a ver más adelante algunas circunstancias específicas sobre el tema. Incluso fue una comisionada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una colombiana, actualmente decana de Derecho de la Universidad de los Andes, una gran jurista, no recuerdo el nombre en este momento, se me escapa, que formó parte de esa comisión. Fue relatora incluso de la Comisión de la Libertad de Expresión, etc. Y esos principios también nos sirven para como guía orientador. Aquí sí hago un comentario especial por lo siguiente. En cuanto a las declaraciones y los principios, forman parte, tengamos muy en cuenta lo que se conoce, los estudiosos del derecho internacional, etcétera, y de los derechos humanos, como soft law. Soft law quiere decir derecho blando, que tiene relevancia directa también, junto con los mecanismos directos, con los mecanismos convencionales, pero que se le llama derecho blando porque en punto a la obligatoriedad, etcétera, se dice que no tiene la misma consistencia que lo tienen las convenciones. La razón es muy obvia, porque toda convención se trata de una declaración de voluntad de los estados, lo que genera esas obligaciones para los estados signantes de esos convenios. Entonces ahí es donde los críticos del derecho internacional que dicen que los estados pierden soberanía, no la observo por ningún lado, porque por eso es que los estados dan el consentimiento para suscribir los documentos, los tratados, por eso es que resulta obligatorio para ellos. Y ya cuando pues no están de acuerdo con alguna circunstancia y todo, pueden hacer reservas a esos documentos, obviamente que es tema del derecho internacional, pero en lo que a nosotros compete es para ver la relevancia que tienen tales convenios internacionales. Pero igualmente esas declaraciones, como son más de carácter unilateral, no de todos los miembros de la comunidad que han expresado su consentimiento, sino son declaraciones o principios que establecen los mismos organismos internacionales, pero donde no ha habido, pues, no son tratados, pues, para que me entiendan. Entonces, eso forma parte de lo que se llama soft law, que es diferente al hard law, que es el derecho ya convencional, el derecho que tiene toda la obligatoriedad y la vinculación, es vinculante para todos los efectos legales. Entonces, obviamente que esta circunstancia del soft law, el derecho blando, ha tenido mucha relevancia en este momento en los estudios jurídicos, porque en cuanto a la obligatoriedad y cómo se demandan los mismos, ¿no? Pero en lo que a nosotros compete, debemos es de conocer que también resultan pues vinculantes como criterio orientador, incluso para los organismos internacionales, Corte Interamericana, la misma Corte Constitucional Colombiana, porque de una u otra manera nos sirven de orientación sobre los temas de derechos humanos. Podemos aplicarlos nosotros, obviamente, junto con los tratados y convenios internacionales, vía artículo 93, bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso es importante también que los conozcamos. Ya en cuanto a los organismos directamente relacionados con los derechos humanos, encontramos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos puntos especiales que de pronto nos pueden salir del examen, es que se componen de 7 miembros, elegidos por la Asamblea General de la Organización de Listas que proponen los Estados miembros. Para periodo de 4 años sí pueden ser reelegidos por una sola vez. La sede es en Washington. De pronto un comentario muy concreto sobre este punto es que tanto para la elección de los comisionados como para la elección de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es claro que los estados postulan a la Asamblea General de la organización, postulan candidatos. En los mismos reglamentos está que pueden designar hasta 3 personas. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el doctor Alirio Uribe Muñoz, conocedor de este tema, como nadie, toda vez que forma parte de una ONG muy importante en este país, como el colectivo de abogados Alvear Restrepo, y quien me absolvió algunas inquietudes que también tenía.
Y queda claro es que sí, efectivamente, cada estado puede plantear 3 candidatos. Y si llega a plantear 3 candidatos o una terna, ya por los reglamentos se tiene claro que uno de ellos debe ser de otro estado, que no es obligatorio. Hay estados que no presentan candidatos, me comentaba, sino que hacen como coaliciones para que salga el candidato de uno de los países amigos. Y si plantea 3 el estado, uno de ellos tiene que ser de otro estado, no del mismo. Y si plantea menos, pues debe ser del estado o incluso puede plantear un candidato de otro estado. Eso está dentro de los reglamentos. En cuanto a la Corte Interamericana, ya es de carácter judicial. Ya tiene esa autonomía, objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Y no solo interpretar la Convención Americana, sino todo el corpus juris a los que ya se ha hecho referencia en otra de las presentaciones que se hizo anteriormente, que ya las pasé, porque es el corpus juris y es para interpretar esa Convención Americana y da luces, ¿no? Por teniendo en cuenta pues las funciones que vamos a ver más adelante. Se compone también de 7 miembros nacionales de los Estados miembros de la OEA. Son elegidos por un periodo de 6 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. La sede es en San José de Costa Rica. Es importante pues que conozcamos la composición y todo, que no sabemos, de pronto nos puede salir en el examen un aspecto relacionado con esa situación específica. De pronto se me ha olvidado comentarles que esas personas que son elegidas a título personal, no están representando al Estado, sino representan a toda la agremiación. Entonces, no es que porque sea colombiano, entonces que va a tener algunas circunstancias que está representando al país, absolutamente, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Sino son personales y no representan al Estado. La Comisión Interamericana tiene unas funciones, están establecidas también en esos mecanismos, en esos tratados de los que ya he hecho referencias, que es promover la observancia de la defensa de los derechos humanos. Tiene unas funciones, analiza e investiga peticiones individuales, observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros, realiza informes especiales, informes generales. Aquí de pronto un comentario para que lo tengan en cuenta. Esos informes especiales es cuando se trata de informes de países. Y los informes generales es cuando se trata de algún tema específico relacionado con un derecho en particular. Pero son informes especiales cuando tienen que ver con determinado estado. Y para llegar, ¿cómo se llega a estos informes? Pues obviamente que con la visita que se hace a los países. Eso es lo que llaman visitas in loco. Yo tuve la oportunidad cuando estuve junto con nuestro ilustre presidente, el doctor Hermes Darío, en la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que hubo una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues precisamente en cumplimiento de una visita in loco. No solo hablaron con nosotros, en la unidad nuestra habían casi los casos más delicados referentes a ese tema, de allá la importancia que tenía la unidad en ese momento, sino que venían a hablar con las personas privadas de la libertad, etcétera, tenían toda una agenda. Estaba el doctor Grossman, era el presidente de la Comisión Interamericana en ese momento. Entonces, hacen estudios y presentan informes, itero, para el particular. ¿Qué buscan esos informes? Pues dan como recomendaciones. Esto, como no tiene carácter judicial, aquí lo que hace es que tratan de evitar que eso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que ahí se solucione cualquier situación de violación a derechos humanos por una queja que haya presentado algún peticionario. En relación con esas peticiones que de pronto en este momento, para que tengan en cuenta esas peticiones, puedes hacerla una persona, pueden hacerla un grupo de personas o puede hacerla una ONG, pero ellos atienden esas peticiones individuales. Las visitas in loco, que son muy importantes pues para el logro de la finalidad que se pretende, que es tener como ya un informe del país como tal, por eso dialogan con todas las partes y así pueden posteriormente hacer recomendaciones cuando ha habido una queja especial a los estados para que tomen las medidas correspondientes y se restituyan los derechos a las personas. Si no hay solución acá, porque entre otras de las facultades que tiene ese que se busca, allí puede haber una solución amistosa. En esa solución amistosa, obviamente que se tendría en cuenta pues la postura de
de los estados y el particular, pero se hace es allí. Si no hay ahí la solución amistosa en ese estadio de la Convención Americana, de la Comisión Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, el paso a seguir es que pasa a la Corte Interamericana, porque algo que nos debe quedar claro desde este momento, señores, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se puede llevar un caso directamente. Entonces, uno le da hasta risa cuando escucha que las personas que no conocen del tema muchas veces dicen que cuando se está violando un derecho humano aquí, que inmediatamente me voy para la Corte Interamericana a colocar la queja respectiva, cuando nunca llega un caso directamente a la Corte Interamericana, sino que tiene que ser por intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diferente a lo que ocurre en el sistema europeo, que el sistema europeo, obviamente, sí llegan directamente los casos allí. Aquí hay una Comisión Interamericana que es como un filtro, pero ningún caso puede llegar allá. También las visitas recomienda a los estados adoptar las medidas, todo tendiente a que no se desconozcan los derechos humanos de ese corpus juris ya puesto de presente. Tiene otras funciones, hace seminarios, visitas, conferencias, etcétera, decreta medidas cautelares. Algo importante que debemos tenerlo en cuenta porque nos puede salir en el examen, doctores, es que todo lo que tiene que ver con esas medidas cautelares, cuando escuchen ustedes medidas cautelares, es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando obren medidas provisionales, es Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, obviamente que para aceptar esas medidas, eso tiene un procedimiento especial. Aquí no me detendré en ello, ni porque se trata de ser lo más puntual pero que tengamos esos conceptos claros. Eso es cuando existe un estado de gravedad que se toman esas medidas para evitar que se sigan de pronto desconociendo derechos de algunas personas cuando están en eminente y grave peligro. Entonces, muchas veces hay comunicación al Estado para que se refiera, que manifieste qué tiene que decir sobre esas medidas que se le ha pedido por parte de un particular. Y muchas veces cuando hay mucha gravedad de la circunstancia, no se le corre traslado al Estado, sino que de una vez la Comisión Interamericana resuelve conceder o no esas medidas. Esas medidas son de carácter provisional, obviamente también. Se pueden cambiar, se pueden sustituir, se pueden terminar. Cuando eso ocurre, generalmente es cuando el Estado considera que no hay ya eso que dio origen, entonces presenta algunas situaciones a la comisión para que las levante y le corren traslado al grupo de personas o la persona que la pidió para que dé un concepto, ¿no? Y presenta los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Itero, no puede llegar ningún caso directamente a la Corte, sino que tiene que ser por los pasos que ya se pusieron de presentes. Cuando no hay solución amistosa, pasa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ya se prosiga con el trámite netamente judicial. Si ya, yo le preguntaba al doctor Alirio ayer, ¿qué pasa si quieren arreglar las partes, un proceso, un pleito en relación con los derechos humanos, pero ya ha pasado de la Comisión a la Corte Interamericana? Y él me decía que ahí ya no se podía, ya no hay solución amistosa porque ya es como contenciosa la cosa, ya es judicial, y en consecuencia que el paso a seguir ahí sería que el Estado aceptara responsabilidad. Algo que también debe quedarles claro desde este momento y para que lo tengamos en cuenta, es que el sistema interamericano, le hace Comisión Interamericana o Corte Interamericana, solo establece responsabilidades de estados, no de particulares. Por eso que ya se estableció la Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, 1998, que empezó a regir en el 2002, porque allá en esa Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma, sí, son responsabilidades individuales y personales, pero en lo que es en el sistema Comisión y Corte Interamericana, entiéndase, es responsabilidad del Estado. Esa responsabilidad se puede dar aunque no haya responsabilidades individuales de personas en ese mismo Estado, pero tiene que ver con todo lo que suscribió el Estado en los tratados y lo que ya vimos, incumplimiento en esa misión de garantizar y proteger los derechos humanos a los que se comprometió cuando suscribió esos documentos. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana. Aquí un comentario muy concreto, que es que pueden solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana, que es una de las funciones, como vamos a ver más adelante, propia de la Corte Interamericana, la comisión,
y cualquier Estado miembro de la OEA. Son los únicos que pueden pedir parte, no puede cualquier particular solicitar, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino tiene que ser alguno de esos dos organismos, ITERO, Comisión Interamericana, o un país miembro. Se ha intentado, bueno, sobre eso de las opiniones consultivas, sí, recientemente tuve la oportunidad de escuchar una conferencia donde estuvo un compatriota nuestro y varias personas expertas en el tema de las opiniones consultivas, y tiene una dificultad doctrinaria muy fuerte, empezando que no ha sido muy clara la Corte Interamericana en su jurisprudencia en cuanto a efectivamente cuál es el valor que debe tener. Hay algunas discrepancias, incluso ha habido discusiones sobre hasta qué punto ya ha habido un exceso por parte de la Corte Interamericana en esas opiniones consultivas cuando se va más allá de lo que las preguntas que le han hecho al Estado. Esas preguntas pueden ser, creo que ya lo había mencionado, por aplicación de los tratados, donde se le pregunta al Estado cómo debe entenderse un derecho, etcétera, cómo lo interpretaría la Corte Interamericana, que le va a servir de guía a ese Estado, o cuando tiene dudas sobre si alguna norma interna está en contravía de la Convención o alguno de los tratados y corpus juris del sistema interamericano, pues, como para que le dé luces en la aplicación interna ya. Entonces, no hay claridad, pero si en un examen nos saliera algo relacionado a que si las opiniones consultivas resultan vinculantes, se diría que, o yo contestaría, pensaría que podría uno decir que sí, son vinculantes, pero en tema específico del control de convencionalidad o el tema de la convencionalidad, que es otro tema muy complejo, que tengo entendido que aquí se va a hablar del mismo, por eso no me adentro en el mismo en este momento. Peticiones individuales, ya está el trámite, cualquier persona, ya había hablado de eso, estudian de acuerdo al orden de entrada. También hay unas excepciones porque dependiendo del caso, si es y ha ocurrido, señores, si es un caso por peligro para una persona en punto a sus derechos fundamentales, puede ocurrir que si no se le da esa prelación, a esa excepción a que va en estricto orden, cuando ya se vaya a pronunciar la Comisión Interamericana en esas peticiones individuales, pues ya se ha consumado el daño, ha ocurrido en casos que pueden vincular a Estados Unidos con algunas quejas contra el mismo, donde ya cuando sale la orden de una medida provisional, etcétera, porque esta es una especie de peticiones, pues ya se ha cumplido la ejecución. Tiene que ver con el tema de la prohibición de la pena capital, que más adelante vamos a hacer referencia al mismo. Y lo mismo si el Estado manifiesta la intención de una solución amistosa, pues obviamente que se le puede dar prelación. Claro que teóricamente se dan muchas cosas, pero en la práctica pues vemos que hay mucha congestión allá en el mismo sistema interamericano en cuanto a requisitos de exigibilidad, agotamientos de la vía interna, que sea presentada dentro del término de los 6 meses y no haber iniciado un trámite ante otra instancia internacional. Creo que es muy clara esta situación. De todas maneras, como para resaltar únicamente que en cuanto al agotamiento de la vía interna, los requisitos específicos están señalados en el artículo 31 del reglamento. Un comentario genérico sobre el mismo en este momento sería de que si agotar la vía interna tiene excepciones, y las excepciones están porque no siempre se requiere ese agotamiento, sino se haría interminable de pronto acudir a un organismo internacional en tratándose de vulneración de derechos humanos. Entonces, ese agotamiento de la vía interna puede tener en que muchas veces no se pueden interponer los recursos, muchas veces no hay plena garantía del Estado para interponer esos recursos, o muchas veces no se permite que se agoten esos recursos en vía interna. Por lo menos una persona desaparecida pues no puede interponer obviamente un habeas corpus, como vamos a ver más adelante, etcétera. Y lo mismo que por la misma situación, es que el tema de los derechos humanos, señores, es muy complejo, es muy sensible para el Estado. Entonces, muchas veces vemos que cuando se trata de una vulneración de un derecho humano, incluso peligra la vida de los mismos abogados. Por eso muchas veces ni siquiera se presentan, porque hay mucho temor de la comunidad por las represalias que vaya a haber. Entonces, en eso sí, obviamente que en esas peticiones, cuando se pide ese presupuesto de admisibilidad,
Entonces, la comisión pues tiene que tener en cuenta esos aspectos de por qué efectivamente no se agotaron esos recursos. Que sea presentada entre los últimos 6 meses, pues es si hay una sentencia, donde se consideran verbi gracia vulnerado el derecho al debido proceso, y ya hay un pronunciamiento del Estado donde se desconocieron garantías fundamentales que así lo consideran los peticionarios. Obviamente que sí tiene que tener 6 meses contados desde que se produjo la providencia. No se dará en todos los casos porque hay uno de los casos que para agotar la vía interna, que es que no se resuelven oportunamente. Ese es en punto al tema del plazo razonable. Si no se pronuncia el Estado, pues también yo consideraría que esa fue la situación por la cual Gustavo Petro pudo acudir a esa instancia interamericana, debido a que no le resolvían de manera oportuna, pues todas las inquietudes jurídicas que tenía en punto a la vulneración de sus derechos que finalmente le fueron al fin reconocidos por la Corte Interamericana en fallo de julio del año pasado, como todos ustedes ya deben conocer. Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se dijo, tiene función, es contenciosa plenamente, ya creo que hice algunos comentarios sobre ese particular. Se determina si un Estado ha vulnerado los derechos humanos y ya declara la responsabilidad internacional mediante sentencias. Esos fallos, pues obviamente que resultan obligatorios para los Estados. De pronto un comentario específico. Diferente al sistema interno que rige el debido proceso de todos los Estados miembros, a la comunidad internacional, no tiene ningún recurso, no tiene recurso la sentencia que expide la Corte Interamericana. Pero lo que sí se puede presentar es una aclaración o interpretación del fallo. Entonces se solicita por los Estados. En esa situación está en el caso de Petro frente a que se dijo por la doctrina y por los académicos que era el fallo contradictorio, que incluso no había tenido en cuenta la misma precedentes judiciales, aunque la Corte Interamericana de manera clara lo señala ahí que tuvo como precedente el caso contra el señor López versus Venezuela, donde también tenía que ver con un tema muy sensible como es hasta qué punto puede ser sancionado con destitución e inhabilidad una persona por un organismo no judicial, que está en desconocimiento de un artículo vigente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tiene una función consultiva, pero porque responde a las consultas que le formulen ya los estados o ya la Comisión Interamericana, como vimos anteriormente. Y la facultad de decretar medidas provisionales. Nosotros ya vimos que esas medidas provisionales, de pronto una acotación adicional, es que esas medidas provisionales puede decretarlas la Corte Interamericana, aunque el caso no haya llegado a conocimiento de la Corte. Es algo que también puede de pronto salir alguna circunstancia de estas en el examen. Entonces, bueno, que tengamos conocimiento de que incluso no esté ya en la etapa contenciosa, puede la Corte Interamericana, cuando se amerita la necesidad, por la urgencia del caso, decretar esas medidas provisionales, sin que el caso esté aún en la parte contenciosa. Facultad que también adopta medidas especiales, pues obviamente para proteger esos derechos fundamentales de las personas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, el punto de la reparación es muy importante. Yo sobre eso me limito, voy a hacer, porque no quiero dejar más adelante en el tintero unos aspectos relacionados con líneas jurisprudenciales que en relación con las medidas de reparación, obviamente que se ha dicho que es el tribunal que mejores medidas de reparación tiene de todos los estándares internacionales de las relacionadas con el Tribunal Europeo y con el Tribunal Africano de Derechos Humanos. En Asia no hay corte ni tribunal internacional, sino hay ONGs, aunque ya se está mirando la posibilidad de que ya también creen un sistema como el que hay en los otros continentes. Hay unas medidas de restitución, ahí en la presentación están los ejemplos que se da. Hay unas medidas de rehabilitación, eso se da cuando se producen por lo menos afectaciones a la salud, etcétera, tratamientos completos, etcétera, que sean las personas que han sido víctimas de vulneración a derechos humanos, discúlpenme.
Y dentro de pronto un comentario muy concreto sobre esa medida de rehabilitación, cuando se tratan de derechos humanos relacionados con la integridad personal, etcétera, contra la vida, por lesiones, por torturas, etcétera, etcétera, se le da, ya la Corte ha dicho que tienen la calidad de víctima y hay jurisprudencia sobre eso, no solamente a los propios ofendidos, me explico, de una violación de una tortura, sino a sus familiares próximos, cuando tiene que ver con la integridad personal o con la vida, etcétera. Es más, se le da no solamente al desaparecido, se liquidan perjuicios, sino de sus familiares próximos. No, obviamente que en eso tiene que haber mucho cuidado por parte de ese organismo, pues para que no pase lo que ocurrió con un caso de Colombia, donde el Estado ha sido condenado por vulneración a derechos humanos, donde estuvo vinculado un alto militar, que me olvidó el caso en este momento, donde aparecieron personas que no tenían la calidad de víctimas. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor, como les dije, el doctor Alirio Uribe, del colectivo Alvear, y él decía que frente a esa inquietud que le presenté, que qué pasaba ahí, donde han aparecido personas que no eran víctimas de esa masacre, y él me decía que los nombres y se habían vinculado como víctimas personas que la misma fiscalía les dio los datos. Incluso me puso de presente que ellos habían sido investigados porque obviamente hubo revuelo, que era que el colectivo de abogados había engañado a la corte, obviamente, eso se dice por parte del Estado, pero ya se terminó que no hubo ninguna responsabilidad de ellos, a mí que me comentaba que esas listas de víctimas de esa situación había sido Mapiripán, es el caso Mapiripán, se tomó de listados de la misma fiscalía. Entonces, para claridad, entonces, y retomando, entonces, toma unas medidas de restitución cuando se puede, obviamente que por la naturaleza del derecho, si hay un muerto, pues no se puede restituir al muerto, ni más faltaba, pero si hay unas, ahí están los ejemplos dentro de la presentación, que sí puede efectivamente en un momento determinado ya se decretan estas medidas de restitución. Voy a colocar un ejemplo solo, que se dicta un fallo en el Estado violando el debido proceso de las personas y entonces una medida de restitución, si el caso llega a la Corte Interamericana y es ganado, de que se rehaga la actuación. Entonces se deja sin vigencia la sentencia que se ha dado. Eso es una medida de restitución. Lo mismo hay medidas de rehabilitación interno cuando se trata de vulneración contra la salud, tratamientos médicos, etcétera. Hay varios casos, ahí traigo a colación en la presentación una de ellas para que de pronto ustedes consulten, porque es que lo importante de esas presentaciones es que se consulten después, se verifiquen para sacarlas, esto no fue de un día para otro, entonces creo que tiene un valor agregado porque nos va a resumir algunos aspectos que nos van a servir mucho de cara al examen. Y medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Algo que antes de que se me quede en el tintero, ya se ha dicho que ya no, las reparaciones no solo son pecuniarias, ya sabemos que tenemos que no solamente es aspecto pecuniario, se ha dicho así, y la Corte así lo ha entendido, y ha sido muy efectivamente amplísima en ese aspecto, que dice que no solamente es aspectos patrimoniales, sino lo que sabemos nosotros, verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Entonces, a ese punto, para que no se me olvide, la sentencia es una forma como de no restitución, sino de garantía de no repetición y medidas de satisfacción. El solo hecho de que se conozca la sentencia per se ya tiene una forma simbólica, obviamente, de reparación junto con otras medidas que la Corte también toma, pero que es demasiado garantista y muy amplia en el sistema interamericano. Que como de pronto voy a darles una clave que a mí me ha servido mucho para ese tema, es que leer las sentencias, podemos leer la sentencia de Mapiripán, donde la Corte dio varias órdenes en punto a restablecimiento de derecho a las víctimas que nos pueden servir de guía, porque ahí dice qué clase de medida constituye cada una de esas medidas, o alguna sentencia de la Corte, porque ahí nos habla de esas 3 medidas que se toman para efectos resarcitorios del perjuicio por vulneración a derechos humanos ya declarados por la Corte Interamericana en un caso determinado.
Ya vimos lo de las medidas, hay varios ejemplos que se traen ahí a colación, medidas de rehabilitación también ya hablé de eso, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, es para que no vuelvan a ocurrir las circunstancias. A veces se ordenan hacer cursos para los miembros de las fuerzas militares, etcétera, lo que corresponda para esos menesteres, y eso lo ordena la Corte Interamericana en sus fallos. La indemnización, ya algo que se conoce, es que la indemnización no tiene un carácter sancionatorio, sino restitutorio, reparativa y no punitiva jamás, ni sancionatoria. Hay unas sentencias importantes, aquí sí también, obviamente voy a hacer referencia a algunos ya modelos, algunas se llaman estándares internacionales que la misma jurisprudencia de la Corte ya ha señalado. Un punto que de pronto es importante, nos puede salir el examen en el referente, que la primera sentencia que se dio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras en 1988. Obviamente que también se dio el de Godínez Cruz, varias personas en relación con Honduras, porque había una ola de vulneración de derechos humanos y llegaron muchos casos. Tuve la oportunidad de conocer esa situación desde el punto de vista teórico. Hay líneas jurisprudenciales. Aquí vamos a ser muy puntuales en qué caracteriza cada una de esas líneas, porque ahí sí les recomiendo, doctores, las 7 principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, que es del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Reitero que ahí están los ejemplos y en dónde se tocó cada uno de esos temas, teniendo en cuenta la jurisprudencia, para ser más concretos en la explicación en este momento. La tortura. Todo lo que tiene que ver con la tortura, obviamente que incluso esta primera sentencia tiene que ver con ese tema, que es, ahí están los requisitos: acto intencional que causa severos sufrimientos físicos o mentales, cualquiera sea el fin o propósito. Ahí dice, vea, la violencia sexual contra la mujer puede ser calificada como tortura, pero en determinados aspectos. Voy a hacer unas pautas muy concretas sobre ese tema. Y tratos, penas inhumanas o degradantes. La incomunicación. Eso tiene que ver también con un tema que se llama el corredor de la muerte. Ese paso que hay, ese lapso de tiempo que hay entre cuando la persona ya va a ser sometida a una pena capital, desde que ya sale la sentencia ordenando eso hasta cuando efectivamente se cumple la ejecución, porque definitivamente es un trato completamente inhumano y degradante. Bueno, hay mucho tema sobre eso, se ha regado mucha tinta y el tema de la tortura, pero vamos a ser muy concreticos para lo que nos compete en este momento. Ojalá tengamos oportunidad de tener otra charla posteriormente donde se puedan abordar cada uno de estos temas, que es fabuloso, es bastante importante y tener pleno conocimiento de estas circunstancias. De pronto, 2 comentarios muy puntuales. Siempre que se hable de tortura, doctores, va implícito la existencia de un miembro del Estado, un funcionario público o con su equiesencia. Por eso nunca se va a hablar, cuando les hablen del tema de tortura, nunca tiene que ver ningún particular, lo que nos puede servir de guía en un examen, porque si es un particular, ahí tendríamos los delitos de lesiones personales agravadas, etcétera, o tortura como tal, pero no en la connotación que se le da a nivel internacional, que tiene que ver con la participación, ya reitero, de un agente del Estado o con su intervención o aquiescencia. Entonces, siempre tiene que ver con eso en tratándose de nuestro tema de derechos humanos. Hay ejecuciones extrajudiciales, también otra de esas líneas es lo relacionado, los famosos falsos positivos, que son eso, ejecuciones extrajudiciales. Hay unos elementos que ha señalado la jurisprudencia, ahí los traigo a colación, y ahí obviamente toca el tema del uso legítimo de las armas letales, que tienen una interpretación obviamente restrictiva, tiene que atender a unos principios que allí se señalan, y tiene que darse pautas claras por parte del Estado, porque tiene que ser la última instancia. O sea, hay unos aspectos muy complejos que se dan ahí en relación con cuando, para evitar precisamente esas ejecuciones extrajudiciales, para evitar esos falsos positivos, etcétera. Entonces, hay unas reglas de Minnesota, las reglas de Minnesota, que son lo referente a esas reglas para hacer investigaciones relacionadas con esas ejecuciones extrajudiciales. Para lo de la tortura también hay otro mecanismo, en este momento se me escapa el nombre,
son unas reglas, me disculpan, se me pasó el datico en este momento. Pero las de Minnesota sí son relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales, les queda viendo ese datico. Pero también hay ya un protocolo especial para lo de las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este momento se me escapa, me disculpa. Desaparición forzada de personas, obviamente, también tiene unos requisitos: privación ilegal, negativa de reconocer y intervención de miembros del Estado de su existencia. Itero también aquí guarda relevancia directa, pues, cómo actúa por parte del Estado. Por eso es que se le declara a veces, por esas desapariciones se le declara responsable al Estado. Cuando estuve en Derechos Humanos tuve un caso relacionado con una desaparición. Y sobre eso tenía incluso, tenía vigilancia especial también, obviamente, por esos organismos internacionales, porque ya se han quejado. No me acuerdo el nombre en este momento, se me escapa, discúlpenme. Otra línea jurisprudencial importante es la de jurisdicción militar, por favor, doctores. Eso sí, el fuero militar es muy restringido. En este momento ya es claro y a nivel internacional ya está establecido claramente que es de carácter restrictivo y excepcional, y tiene que ver es con la funcionabilidad del miembro de la fuerza pública, porque jamás, de los jamases, se puede entender no solamente que un tribunal militar juzgue a un particular, como ocurría en el estado de sitio, artículo 121 de la Constitución del 86, sino que es estrictamente cuando se trata de función militar. Bajo ninguna circunstancia una violación a derechos humanos puede ser catalogada como un cumplimiento del deber, bajo ninguna circunstancia. Cuando estaban derechos humanos se presentaban muchas colisiones de competencias, las que ya llamamos positivas, porque nosotros queríamos conocer el caso, pero la jurisdicción militar también quería conocerla. Pues obviamente por aquello de respaldo a sus militares, ya es cuestión de propio de esa jurisdicción. Incluso en una de ellas fue un juez militar, va a ser una infidencia ya hace muchos años, fue un juez militar a decirme que por favor que le aceptara la colisión, porque pues el coronel, etcétera, los mandos superiores a él estaban diciendo que eso tenía que irse para la justicia militar como fuera, y pues obviamente que yo gané el caso ante el Consejo Superior de la Judicatura, quienes definían en ese momento quién era el competente. Y además se encontraba con uno con casos aberrantes. Doctores, les comento que hubo uno donde hubo una matanza de 28 personas en Medellín, Antioquia. Había un capitán, que era el jefe de ese operativo, si mal no recuerdo, apellido Mazo, me disculpan, ya hace mucho tiempo también. Y donde estaba claro que había sido una masacre para presentar falsos positivos. Ese caso no sé en qué pararía, pero cuando yo lo tuve en mi despacho, incluso allí se indagó sobre ese particular aspecto, y la jurisdicción militar, mira lo que había hecho. Habían separado los casos, uno por delitos uno con delitos contra la vida e integridad personal, y el otro un disciplinario. Y los dos procesos ya estaban casi que, uno estaba ya archivado y el otro no había tenido ninguna figuración, cuando habían dictámenes periciales, doctores, donde decía que había sido un ataque casi que a leve, porque todos los disparos dentro del camión correspondiente, eso no lo dio, obviamente, una prueba pericial, estaban, cuando se estudia balística, de afuera hacia adentro, o sea que no había forma, iban 28 personas en un camión. Pero nosotros siempre comentamos, o los que trabajamos en esos temas en ese momento, que el Señor es prodigioso, se presentan cosas increíbles, como es que casi siempre en las masacres, por cuestión ya de la providencia, una o dos personas quedan vivas y son las que comentan, o si no, esos casos se quedarían completamente en la impunidad. Las leyes de amnistía, completamente prohibido. Esas leyes de punto final de la región americana que tanto impacto tuvo, hablamos de décadas 70, 80, 90, esas leyes de amnistía y autoamnistía, que es cuando el mismo gobierno militar la decreta, o amnistía cuando el gobierno, así sea civil, la decreta, pero por presión de las fuerzas militares no va más. Ya no, ahí tenemos una sentencia donde se habla sobre ese particular de Barrios Altos contra Perú, y hay otras, Cantuta, etcétera. Permite impunidad por graves de violaciones, porque es que impide y viola varios derechos de las víctimas, esa impunidad. Y ya a nivel internacional, obviamente, que ojalá tengamos otra oportunidad de hablar sobre jurisprudencia
de esos temas, porque esa impunidad a nivel de la Corte Interamericana se tiene cuando no se hace la investigación, sanción y efectivamente condena y captura a los responsables. Eso es el estándar internacional. Cuando no se dan esos elementos, se considera que hay impunidad desde el punto de vista del derecho internacional y porque se desconocen derechos de las víctimas. Así que las leyes de amnistía obviamente son nulas ab initio. Claro que ha habido un par de casos en la Corte Interamericana, no uno, que tenga conocimiento en este momento, se me escapa el nombre exactamente del caso, pero donde también se declaró la responsabilidad de Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no decretó, no dejó sin vigencia la ley de amnistía que se había decretado en ese Estado. Parece que fue, no recuerdo en este momento, discúlpenme. Otro de las líneas jurisprudenciales es responsabilidad ulteriores por exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. De por Dios, es de lo más importante esa protección y esas responsabilidades, porque puede ser un arma en contra de aquellos que no opinamos como lo piensa el gobierno. Entonces pueden haber muchas represalias y todo en punto a esa circunstancia. Ese ejercicio de la libertad de expresión obviamente que tiene gran trascendencia a nivel internacional y obviamente a nivel de nuestros estados también, precisamente porque es un pilar fundamental de los estados de derecho constitucionales en punto a la democracia. Obviamente que esa democracia que hablaban los tratados anteriores, los tratados que ya ha hecho referencia y en esa época, pues es que tenemos que tener en cuenta el espacio temporal de los mismos, porque ya eso que solo se hablaba en ese momento de democracia representativa. Ahora se está hablando más en temas de derecho constitucional de una democracia participativa. Ahora es más participación. De ahí viene el tema de las consultas a los grupos indígenas o aquella población que de pronto se va a ver afectada por algún desarrollo minero, etcétera, porque tiene mucho que ver pues con esa democracia participativa. Bueno, ese es tema de derecho constitucional, pero trae muchas, es muy importante. Me fui un poquito, discúlpenme. Responsabilidad ulterior, entonces ahí da que tiene una dimensión individual, colectiva. Individual es en que el que la persona quiera expresar, entonces tenga plena libertad para eso. Eso tiene que ver con la censura, etcétera, de la prensa. Y una colectiva es que las personas tengan la posibilidad de conocer lo que otra persona expresa, máxime cuando se tratan de temas de interés colectivo, correcto. Restricciones expresamente tienen que ser fijadas en la ley. Hay mucha, también se ha hablado mucho sobre eso. Pues tan importante será que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un grupo especial y la comisionada relacionada con ese grupo especial de libertad de expresión, que fue Catalina Botero, ya me acordé el nombre de la decana de Derecho de los Andes, ella fue comisionada y es la única que trabaja todo el año. De pronto un datico, pues ahí sí puede que no sea relevante, pero que en este momento traigo a colación porque de ahí, precisamente por la importancia, incluso tuve la oportunidad de leer documentos donde se dice que es la única comisión que recibe apoyo incluso de comunidad internacional europea, Países Bajos, etc. Es importante en una sociedad democrática, reitero, porque si se toman esos aspectos relacionados con la libertad de expresión, puede el gobierno de turno, sobre pretexto de coartar ese derecho a la expresión por parte de las personas, de pronto de no estar de acuerdo con la ideología que se lleva, etcétera, entonces puede haber represión, de allí que por eso hay estándares internacionales muy importantes en relación con la libertad de expresión, y eso también tiene que ver con cuando hay el derecho a la intimidad, obviamente, y el derecho a la información. Eso ahí sí viene la ponderación de que habla Robert Alexi, etcétera. Bueno, esos son otros temas que en este momento no vienen al caso. Y la pena de muerte, obviamente también súper importante esa línea jurisprudencial. El profesor MacGregor lo trae en ese artículo que ahí les dejo la referencia para que lo tengan de presente, lo estudien por cuenta de ustedes, y donde también es una pena, un régimen restringido, pues obvio, donde existe, a ver, les comento algo muy concreto. ¿Cómo se da eso frente a esa situación de los convenios para evitar la pena de muerte? Los estados que no la han tenido ya se comprometen a que no la van a implantar.
y los que no lo tienen tienen que tener en cuenta todas las circunstancias que se dan para que, debido al régimen restringido. Entonces, en ese caso que se juzgó por parte de la Corte Interamericana, se puso de presente que fueron muertos varias personas, pena de muerte, sin tener en cuenta los aspectos que se deben tener en cuenta, como es qué clase de hecho fue, sino que se tenían que hacer las personas como instrumentalizadas. Una sentencia muy bonita que ojalá tengan oportunidad de leerla, que ahí nos ilustra mucho sobre todas las falencias que hay en esa aplicación de la pena de muerte, entre otras cosas teniendo en cuenta aspectos como que no puede ser revisable una sentencia de esa índole. Entonces la tendencia internacional es a que, por lo menos en nuestro continente, es a que se restrinja al máximo una sanción de esa índole, precisamente por nada menos que el derecho a la vida de tan caro que es a nuestro Estado y a toda la comunidad internacional. Y derechos económicos y culturales, queridos compañeros y escuchas, creo que es de lo más importante que ha habido, y yo estaría por pensar que lo que tiene que ver con aspectos de género y todo lo que tiene que ver con la Convención Americana que evita la violencia contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará del 94, se llama así porque fue en ese estado brasilero donde se suscribió, y lo que tiene que ver con los temas económicos, sociales y culturales, por favor, de lo más importante, los conocidos como DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente, para darles ese conocimiento. Y tenemos el caso emblemático, un comentario muy somero, muy concreto para seguir adelante con la situación, es el caso Lagos del Campo versus Perú, sentencia de 3 de agosto. Por primera vez se dio aplicación directa al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla precisamente de los derechos, de esos derechos que anteriormente, señores, porque ese tema de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, derechos colectivos, etcétera, esto que nos habían hablado que primera generación, los derechos civiles y políticos, de segunda generación los económicos, sociales, culturales, tercera generación los colectivos, cuarto el medio ambiente, etcétera. Ya eso es del año 95 ya out. De pronto se utiliza para temas académicos, pero ya no tiene pues ninguna relevancia, máxime con este pronunciamiento, donde también se hace referencia precisamente a que ya no hay distinción entre derechos económicos, sociales y culturales frente a los derechos políticos más de orden libertario, etcétera. Entonces, de ahí la importancia, por favor, esta sentencia sí le recomendaría que la conozcan. Yo hace poquito en una tutela que tuve, donde el Estado, yo consideré que se le estaban vulnerando derechos humanos de los campesinos, tuve la oportunidad de hacer referencia a ese tema, una sentencia que gracias a Dios pues he recibido buenos comentarios por parte de la academia. No sé cómo la reciba el Estado, está en segunda instancia, pero donde puse presente precisamente ese caso Lagos del Campo versus Perú. Señores jueces, apliquemos el bloque de constitucionalidad, nombremos en nuestras providencias esas sentencias que son convencionales y que tienen que ver con el desarrollo de los derechos humanos. No nos dé miedo hacer eso. Yo en esa sentencia hice referencia a ese caso y hice referencia al olvido en que han estado esas poblaciones campesinas frente al Estado, aún con todo lo que se suscribió en el Tratado de Paz. Porque la importancia es que se dio aplicación al artículo 26. Además de eso, de esa sentencia, también hay una opinión consultiva que es la número 23, por favor tomen nota, opinión consultiva número 23 del 17, que también se hace referencia ya al medio ambiente. Fue una solicitud colombiana. Como cosa curiosa, doctores, pues, digo yo curiosa entre comillas, es que precisamente un compatriota nuestro que forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado su voto en el sentido de que no comparte que ya lo relacionado a esos derechos DESCA sean justiciables. Es un tema sobre el cual se ha derramado también mucha tinta, pero que definitivamente ya se dio paso a raíz de esa sentencia en nuestro medio. Es que, doctores, ahorita ya ese antropocentrismo que teníamos y que el hombre es centro de todo ya no. Ya debido a los ecosistemas, ahora se habla de ecocentrismo, tiene que ver ecología, cuestiones de la tierra. No en vano ya se ha pronunciado incluso nuestras altas corporaciones sobre el derecho de los ríos
el Río Atrato es prueba de ello, que ya hay una sentencia sobre ese particular. Armando Tolosa, si mal no recuerdo, de la Sala Civil, fue el que la produjo, donde se tienen en cuenta esos estándares internacionales, porque ahora sí tenemos de dónde, doctores, ahora sí tenemos de dónde cogernos pues para hacer esa clase de argumentaciones en una sentencia judicial. A ellos los invito y los que vayan también a ser funcionarios porque vamos a pasar ese examen, entonces para que lo tengamos en cuenta. Es de aplicación, eso no es que se quede solo en el papel, sino que nosotros nos expresemos. Máxime ahora que ha adquirido tanta fortaleza, si se me permite el término, lo relacionado con el Poder Judicial, con los jueces, en el Estado constitucional del derecho. Bueno, ese es otro tema pues también que tiene que ver con constitucionalismo en este momento, pero no es. Por último, no sé, doctor Ríos, quería hacer unos comentarios muy precisos, y ya le doy paso, doctor, a las preguntas. Discúlpeme si me extendí el tema. Se quedaron muchas cosas en el tintero, pero creo que con la presentación, esa presentación que le mandé a la corporación, pueden consultarla porque ahí están puntos que de pronto se me pasaron en este momento. De pronto, en relación con el caso Petro, pues también es importante, creo que va a salir, pueden salir aspectos en el examen sobre ese caso de Petro, y entonces pues debemos leerla. Ahora se nos facilita tanto que incluso la Corte Interamericana ya saca resúmenes de los casos y ya hay un resumen que no pasa de 2 hojas donde está casi que condensado todo lo que ocurrió en ese caso. Si no quieren leer las 72 hojas o no tenemos tiempo de leer las 72 hojas del fallo, pues podemos acudir a ello. Tenía otros aspectos relacionados con los amigos, los amigos de la Corte, etcétera, pero creo que con esto ya incluso me excedí de tiempo y voy a escuchar algunas inquietudes y que sí puedo responderlas con mucho gusto. Doctor Ríos, muchas gracias. He terminado. A usted muy amable, doctor Armando, por su muy didáctica exposición. Estamos recibiendo en este momento, estamos esperando las inquietudes, las preguntas de los participantes en esta conferencia, pero por ahora, Sí. ¿qué nos puede hablar del carácter vinculante de estos instrumentos y pues cuál ha sido, por así decirlo, la acogida que han tenido Sí. de las altas cortes, doctor Sí, Armando? doctor Ríos. Sí, efectivamente ya recordemos que el artículo 93 constitucional ya nos dio esa entrada a que no solamente forman parte de la Constitución y son derechos fundamentales aquellos que están en el capítulo 2 de la Constitución Política, sino que forman parte de aquellos tratados relacionados con derechos humanos, etcétera, que Colombia ya ha suscrito y que forman el bloque de constitucionalidad. Lo que debemos tener en cuenta, mire, es que esto ha avanzado mucho, doctores, porque ya no hablamos solo que el bloque de constitucionalidad ya no son solamente los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre derechos humanos, sino que ya es los tratados, entiéndase, Constitución Política, más los tratados internacionales vía artículo 93, bloque de constitucionalidad, sino que se debe tener en cuenta ya las jurisprudencia de los organismos internacionales, léase en nuestro medio, pues obviamente que más lo tenemos a la mano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí es donde viene el tema de la convencionalidad y el control de convencionalidad. Mire cómo se ha desarrollado el tema, también que tiene que ver y es transversal al derecho constitucional, que ya no solamente se habla de control de constitucionalidad, sino control de convencionalidad, y se habla de un bloque de convencionalidad, o sea, ya es todo lo que tiene que ver con ese corpus juris internacional, y sí, efectivamente ha tenido mucha consistencia en nuestro medio, ya se aplica por las altas cortes y hemos tenido unos pronunciamientos recientes, como es la tutela que ya puse de presente sobre que se le reconoció derechos al Río Atrato. Por Dios, son cosas que hace ese derecho decimonónico no se entendería cómo se le va a reconocer derechos a la naturaleza. Y ahora vamos por esa vía. Y todo tiene que ver con
esos pronunciamientos, incluso no solamente los tratados internacionales, sino los pronunciamientos de la Corte Interamericana y de tribunales internacionales que ya han dado apertura a esa nueva visión del derecho. Ya no solo que el hombre como, pues sin dejar obviamente de lado de que el hombre es fin en sí mismo, siguiendo los términos kantianos, sino que se debe tener en cuenta también la naturaleza como portadora de derechos y de gran importancia para el desarrollo de toda la comunidad del mundo. Ahora el tema climático, por favor, lo único que trancó ese tema que es muy importante y el tema de los ecosistemas, de la ecología, etcétera, por la pandemia, pero seguimos pensando que ha tenido mucha relevancia, obviamente, pues esos tratados internacionales vía bloque de constitucionalidad que sí se están aplicando, que sí siempre se ha dicho. Recuerdo que el profesor Diego López Medina incluso refiere que es que en uno de sus textos, el derecho de los jueces, que los jueces somos timoratos, jueces timoratos, recuerdo tanto el término, porque considera él que nosotros debíamos de aplicar más todos esos mecanismos internacionales y más en ese Estado constitucional de derecho que ya nos ha dado entrada, pues ya esa nueva visión, cosmovisión, más amplia obviamente que lo que antes entendíamos solo por derecho constitucional, que era solo nuestro derecho interno, sino que ya hay una amplitud para, en tratándose tema de derechos humanos, poder aplicar incluso cualquier tratado, así no sea del mismo sistema americano en mi sentido. Gracias, doctor. No sé si haya alguna otra inquietud de nuestros participantes. De no ser así, pues los estamos invitando muy cordialmente a la próxima conferencia dentro de este ciclo de capacitación en derechos humanos que se llevará a cabo el próximo lunes 5 de abril. Este día vamos a hacer la presentación de la conferencia Análisis de las condenas al Estado colombiano. Esta conferencia estará a cargo del doctor René Moreno Alfonso y es complementaria a las que se han venido dando desde esta semana y consideramos muy importante. Entonces, quedan cordialmente invitados para el próximo lunes 5 de abril. Y adicionalmente, quiero invitarlos a afiliarse a la Corporación de Jueces y Magistrados. La Corporación de Jueces y Magistrados es una organización creada y que funciona con el objetivo principal de defender la autonomía e independencia de los jueces y garantizar que el Estado respete también nuestros derechos. Entonces, esta es una invitación a todos los que han participado en este ciclo de conferencias y que seguirán participando, a afiliarse y a hacer más grande esta organización y a luchar por nuestros derechos. En la defensa de nuestros derechos está fincada y está fundada la autonomía e independencia judicial. Entonces, a todos, muchas gracias por su participación, al doctor Armando Padilla igualmente. Les deseo a nombre de la Corporación de Jueces y Magistrados una Semana Santa con todos los cuidados que las circunstancias exigen. Buena noche para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable.